Vamos hasta Roma. Yenilí Martínez, nuestra periodista de KW Continente, está en la Ciudad Eterna. Hoy ya son allá la 1 de la tarde. Jenny, bienvenida a Panamá y buenas tardes a ti. Buenas tardes a ustedes. Aquí ya son sí la 1 de la tarde. Lastimosamente, Italia nos despertamos con esta noticia muy triste de la muerte del Papa Francesco. La verdad que hasta ayer que lo vimos, cuando él estaba en el Papamóvil, en medio a las personas, quiso hacer todo esto. Hoy las personas se preguntan quién sabe cómo quiso hacer todo esto, a pesar que su salud era bastante delicada. Cuando yo lo había escuchado el otro día, pensé de una vez, digo, algo está mal, porque no puede ser que tiene ese filo de voz así tan débil, se veía, pero fuerte de ser presente, sobre todo en lo que era la Semana Santa, en concluir estos días santos y sobre todo dar su mensaje potente contra la guerra y el mensaje importante que era la paz. Jenny buenos En esto, días, buenos días. El Papa Francisco, sí. 88 años, y veíamos información que se ha generado desde las 3 y tanto de la madrugada acá hora de Panamá. Y uno de los detalles que nos llamó poderosamente la atención es que el Papa Francisco en vida decía que quería un funeral de pastor y no así de un hombre poderoso. ¿Qué se maneja ya en estos momentos? ¿Cuál va a ser ese proceso a partir de este momento, tomando en cuenta que ya allá en el Vaticano es hora de la tarde, ya estamos en la tarde Eso. en el Vaticano? Así es. En estos momentos, a ver, los televisores, todo el mundo está en lo que es la noticia de la muerte del Papa Francisco. En estos momentos se decía que a las 8 de la noche, hora de Italia, se anunciará ya lo que será el proceso para el funeral. Él murió en su residencia en Santa Marta y esta noche a las 8 de la noche, hora, repito, hora de Italia, se anunciará ya lo que es el inicio de todos los ritos del funeral del Papa Francisco. Seguramente su intención, o sea, su voluntad era hacer una cosa sencilla, persona como siempre fue. Pero pienso que hasta el momento de lo que se ha anunciado seguirán con los ritos normales que se hace para la muerte de un Santo Padre. Bueno, el rito normal, ya salieran estas dos banderas negras en la Plaza de San Pedro. Hoy las catedrales del mundo Las tocarán sus campanas campanas. 88 veces. Exacto. Así es, las campanas ya están sonando desde hace más de una hora, están sonando en lo que es en la Plaza de San Pedro, donde las personas en estos días, sobre todo de Semana Santa, pues hay muchos turistas y hoy todo el mundo ha quedado sorprendido, pero están llegando, aparte los turistas que ya son organizados para visitar lo que es la Basílica de San Pedro, están muchísimas personas que de verdad amaban al Papa, sobre todo los romanos. Recuerdan mucho sus primeras palabras cuando asumió su cargo como Santo Padre en San Pedro. Y de verdad, para nosotros que vivimos aquí y para el mundo entero, estamos todos en luto, ha sido una sorpresa, aunque sí imaginábamos que la situación estaba realmente seria, pero no de grave de morir. Están diciendo en estos momentos que no se sabe exactamente si murió de infarto o murió de un derrame cerebral. Estas son las dos hipótesis que se manejan porque él murió esta mañana, hora de Italia, a las 7:35 y se anunció al mundo después de 2 horas, claro Sí. está. Y en estos momentos estamos esperando saber más, aunque sí lo que veíamos en estos días era un papa que estaba sufriendo Sí. tantísimo, Sí. pero a pesar de todo se presentó y trató de llevar lo que pudo estos días santos para participar con los fieles en lo que era la Iglesia Católica, Un ¿no? lunes de Pascua totalmente diferente a Yenilí, y a él se le conocía Sí. como el pastor con olor a ovejas. Eh, ¿Cuál será esa misión? ¿Cómo vamos a recordar al Papa Francisco la misión real? Porque sus mensajes estaban llenos
precisamente de profundidad, de ese acercamiento con las personas. No solamente un hombre que se quedó en palabras, sino Sí. también en hechos. Es Sí. decir, el hecho de que él muriese en la residencia de Santa Marta, no en los palacios vaticanos, que era donde vivían La generalmente parte los papas. quizás Él- Fue ostentosa. su decisión hace 13 años Sí. quedarse ahí en Santa Marta. Ujú. Eso es, de verdad que ahora todo el mundo está preguntándose, o sea, los periodistas, los expertos, todas las personas normales preguntándose quién será el nuevo papa, quién podrá estar en el puesto de él después de un papa así tan carismático, ¿no? Que venía de tan lejos, como él mismo lo dijo, siendo latinoamericano, sudamericano, él muy abierto hacia las personas, muy sencillo, repito, hasta lo último, de verdad, cuando lo escuchamos hablar, hablaba así tan lento, pero pensábamos que había hecho el milagro, ¿no? De que estaba en vida después de la crisis fuerte que tuvo en todos estos días. Y la verdad que hoy es muy difícil, se piensa quién será el que lo reemplazará y de verdad que tendrá un gran peso, sobre todo porque Papa Francisco era molto combatente, se preocupaba mucho por las personas que no tenían casa, los inmigrantes, y sobre todo su mensaje fuerte en cuanto a la paz mundial, que hoy día es un tema muy importante. Bueno, vienen estos, primero, entre 5 y 9 días, el sepelio del Papa Francisco, posteriormente esa escogencia del Papa, ese cónclave que deberá reunirse en la Capilla Sixtina dentro de entre 15 y 20 días. Kevin Joseph Ah, Farrell va a ser de Camarlengo, ya saben, todos los cardenales del mundo llegan a Roma así, y, bueno, pueden ser electos todos los que tengan menos de 80 años. así Pues es. se está hablando mucho, bueno, de Robert Sara, este guineano, pues conservador, aunque pues ya sabes cómo es esto, entras papables y sales cardenal. Así es, así es. Tanto es que cuando jamás se pudo pensar, ¿no? Que Bergoglio iba a convertirse en un papa y en un papa de verdad, fueron 13 años intensos, 13 años llenos de tantas cosas originales que él salía de todo lo normal que era lo que se hacía dentro del Vaticano, era totalmente especial y pienso que lo extrañaremos Hasta muchísimo, su sobre todo en risa esto. contagiosa, Jenny, era algo que lo caracterizaba, hasta su risa contagiosa, era un ferviente defensor de la familia, de los migrantes. Eh, Sí. ¿Queda pendiente algunos puntos específicos que le tocará al sucesor continuarlo o agregar aún más ese legado que ha dejado el Papa Francisco? Ha dejado un legado muy importante porque aparte de los inmigrantes, la situación de la guerra, de la paz, tantas cosas, tantos temas importantísimos, el Papa luchó también tanto por reorganizar lo que era la Iglesia Católica, sobre todo en Roma, porque él hablaba, no aceptaba los lujos que Sí. actualmente están en el Vaticano y ustedes saben, ¿no? También luchar tanto contra la situación de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica, que es un cáncer bien grande que está a nivel de la curia, esto lo sabemos. Hay temas muy importantes también, la violencia contra la mujer. Él fue pero tan empeñado en defender a las mujeres, defender a la niñez. El Papa deja un legado muy grande, un peso muy importante para quien será el nuevo Santo Padre, que de verdad afrontará temas muy importantes que no será fácil, seguramente, y de todas maneras el Papa con su carisma, ¿no? Era distinto, muy Sí, y distinto. fíjate Eso que será. viendo enumerarte quizás ese cambio total a lo que estamos acostumbrados a ver como papas, él tuvo tantos, pero tantas seguimiento a temas tan importantes que son del día a día hoy por hoy. Sin embargo, a pesar de su defensa, a pesar de quizás de la oposición de temas muy puntuales, tenía también detractores que no le gustaba su forma de manejarse
cómo se veía eso desde el punto de vista, Jenny Lee, a nivel internacional, que a pesar de que él estaba quizás por la línea correcta, algunos decían que no les gustaba su forma de manejarse como papa? Inclusive los temas, o sea, las personas que también se opusieron mucho a él estaban dentro de la Iglesia Católica. O Sí. sea, los enemigos, digamos, los tenía ahí cerca de él y a pesar de eso luchó tanto. Tanto es que cuando se hablaba de su enfermedad, de su pulmonía que tuvo por tantas semanas, ya decía, no, el Papa va a renunciar, el Papa, y él decía, no, yo estoy aquí. O sea, se mantuvo firme, aunque pienso que imaginaba que la situación ya estaba bastante comprometida a nivel de salud, pero luchó tanto para hacerse ver presente, sobre todo ahora, en estos días, porque de verdad que es increíble, pienso que para todo el mundo, porque hasta ayer lo vimos en el Papa Móvil, es imposible creer que hoy no esté No más. esté más. La verdad es que estamos todavía sorprendidos, muy, muy sorprendidos de esta muerte así repentina para nosotros, seguramente para los médicos o para quien estaba cerca, sabían su situación realmente cómo era. Pero los enemigos de él, que Ujú. tenía dentro de la iglesia, ya habían dicho que seguramente la renuncia estaba inminente, Imagínate. porque se imaginaban que la situación de salud era bastante seria. O sea, que ya lo estaban pronosticando. Él es el Papa Sí. 266 de la Iglesia Católica, un pastor sencillo, muy querido por la diócesis. Desde el punto de vista, ya sabemos que ya se han iniciado estos actos protocolares, pero a nivel de país, ¿cómo se está manejando? Y a nivel de, tú que estás desde el otro lado del mundo, desde el punto de vista periodístico, ¿cómo se ha manejado esta información? Bueno, la verdad es que sorprendió a todos. En este momento están llegando de todas partes del mundo porque nos ha tomado de verdad de sorpresa a pesar de que se veía bastante seria su situación de salud. Pero como era presente, muy presente hasta ayer, es casi imposible, pero ahora se están ya organizando, están llegando de todas partes, los periodistas de todas partes del mundo para asistir a lo que será el inicio, porque no es solo el funeral de este grande Papa, de este grande Santo Padre, es el escoger el sucesor que será importantísimo. Claro. En estos días Roma será seguramente el centro del mundo porque no es solo despedir, saludar por la última vez a un Santo Padre que era especial, de verdad, para nosotros. Y les voy a decir una cosa, él de Argentina, hablaba español, Ujú. pero desde el primer momento que él asumió su cargo de Santo Padre, hablaba siempre en italiano, porque demostraba que él estaba aquí en Roma y prefería siempre hablar en italiano. Eso a mí me dejaba un poquito a veces sorprendida, ¿no? Y cuando Ujú. fueron sus palabras en italiano, las primeras que dijo apenas salió al balcón en el Vaticano, de verdad que fueron especiales. Era un hombre totalmente especial. Aparte el Santo Padre como persona, gran persona. Bueno, temas, el primer papa jesuita y el primer papa latinoamericano y el primer papa no europeo desde Gregorio III, en el siglo VIII. Así. Así que tenía una cantidad de cualidades el Papa Francisco. No olvidemos que él venía, pues, llegó al pontificado Exacto. con un solo pulmón. Ellos, Tuvo una enfermedad de joven que exacto. lo llevó a estar, En el pues, 2021 dice que también le habían operado para extraerle parte del colon. 2 años antes también había sido sometido a una operación de cataratas que no requirió ingreso. Y desde el 14 de febrero, Jenny Lee es así, fue por dolencias y aparentemente pensaba que iba a ser su atención por unas cuantas horas y lamentablemente estuvo más de un mes. A su salida no se le vio bien por problemas respiratorios. Es más o menos lo que estamos manejando acá, Jenny Lee. Sí, pero exacto. Cuando él salió del hospital, la verdad es que los sacerdotes que han entrevistado hoy, desde el momento que murió el Papa, han dicho que ellos pensaron en un milagro, porque Ujú. pensaban que no iba a salir
del hospital, porque realmente su situación era muy, muy seria, combatiendo con una pulmonía fuertísima, con muchos virus, pero digamos que sobrevivió, salió y cuando se veía, claro, se veía que estaba sufriendo porque las personas, o sea, ustedes también lo pudieron ver, estaba bastante hinchado lo Sí. que era su cara, pero sorprendía porque no era el Papa que nosotros veíamos normalmente, ¿no? En las fotos, en la televisión. Pero cuando yo lo escuché de verdad con su voz así débil, dije, me llegó porque dije, ay, está seria la cosa de verdad, pero no al punto de morir, la verdad que no. Pensamos que había pasado esa etapa difícil de su enfermedad, en vez, lastimosamente, el desenlace fue terrible para el mundo entero, porque, repito, un gran papa. Yo no sé si, porque hablaban esta mañana también en Ujú. lo que es todas las televisoras y todo, decían Sí. que a lo mejor porque era latinoamericano, era muy abierto, muy sencillo, siempre con la sonrisa, siempre con las ganas de jugar, o sea, de De hecho, Jenny jugar. Lee, en estos momentos que tú narras, ahí estamos viendo las últimas vistas precisamente de eso que tú señalabas del día de ayer, cuando él salió a dar ese último mensaje, esa última bendición, precisamente se veía muy mal, incluso le costaba alzar su mano para saludar, Para dar la bendición. a dar esa bendición, y el mensaje tan corto fue, le costó muchísimo dar ese último Sí. mensaje. eh, y algo que sí llama poderosamente o llamaba poderosamente la atención del Papa Francisco, Jenny Lee, eran sus frases, y una de Sí. esas muy bonita: el que ama no se queda de brazos cruzados, el que ama sirve, el que ama corre a servir, corre a comprometerse en el servicio de los demás. Y otra muy bonita, dice: quiero decirles, sigan así, sigan cabalgando en las olas del amor, las olas de la caridad, sean surfistas del amor. Uno de los mensajes que llegaba, o sea, tenía una característica de dar esos mensajes. Sí, les digo que yo me sorprendí mucho una que dijo, ¿no? Él dijo, si ustedes no tienen nada que regalar un día, regalen una sonrisa. Y Ujú. esa es una frase que a mí me quedó de verdad en mi mente siempre. La verdad es que un hombre muy, muy sencillo. Y imagínense que las personas se quedaron también sorprendidas porque él recibió al vicepresidente de los Estados Unidos. Sí. Y antes de eso también recibió a los reyes de Inglaterra, Sí. que no se Eso fue este esperaba fin hasta de lo semana, último. ¿verdad? Sí. Esto fue este fin de semana. Por eso es que quedamos muy sorprendidos, pero también se decía que a lo mejor esas ganas de presentarse a los fieles ayer, antes de ayer, es porque seguramente hasta el final quiso demostrar que que él estaba ahí para sus fieles, para el pueblo, para el mundo. Y creo que es la mejor despedida que pudo darnos a todos. Bueno, Jenny, vamos a ver porque a Roma le quedan varios días de mucho movimiento. Hoy, Sí, coincidentemente, es el día de la fundación de Roma. Es decir, cómo se está imagínate. moviendo una efeméride tan de alegre como una noticia tan triste. Sí. Exacto. Mira, aquí es una fiesta bien importante hoy, porque no solo ayer con el domingo de Pascua, hoy lunes le llaman el lunes de Pascueta, lunes de Pascueta que todo el mundo celebra con comidas, se sale, se va afuera a la montaña, a la playa, o sea, es un día de fiesta. Lastimosamente, pues ya no es más de fiesta, es de dolor, de tristeza. Sí. Inclusive hoy estaban los juegos de fútbol y suspendieron todo Ujú. porque no, en estos momentos está todo centrado en el Vaticano y en lo que será el funeral y después la escogencia del nuevo Papa. Bueno, Jenny, así es lo que está pasando. Es el fallecimiento del Papa Francisco. Se dio hoy 7:35 de la mañana, hora de Roma. Ahí se anunció la muerte del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, obispo argentino, alguien que también tuvo una vida muy interesante porque fue portero de una discoteca, Imagínate. barrendero, estudió química, pues tuvo mucho que ver
en pedir el rescate de varios secuestrados durante la dictadura militar de Videla en la Argentina. Es decir, alguien que entendió también, y es algo que influye mucho en su papado, el primer jesuita en la historia de la iglesia en ser papa. Son 13 años. 13 años, Ese de 2005, periodo 2013 hasta hoy. ¿Es un periodo corto? Es un periodo corto. ¿El periodo más corto que se ha dado? No. Acuérdate que Juan Pablo I estuvo un mes. Imagínate, sí. Bueno, Juan Pablo II estuvo 25, ¿verdad? años. Juan Pablo I tuvo un mes. Un mes. Y él 13 años. Pero no pareciera que él hubieran sido 13 años. A nosotros parecía que está desde hace muchísimos años en vez de un solo 13 años. Son solo 13 que era años. corto. Lastimosamente, digo, el problema físico, que comenzó a tener problemas, eso fue deteriorándole su salud. Inclusive esta mañana hablaban de Panamá, de cuando él vino a Panamá, cuando fue a Panamá. En la JMJ. Hablaron de eso también, de cuánto estuvo cerca de los jóvenes. No, una persona totalmente excepcional. Sí. Bueno, también le queda, Jenny, algo que muchos pues están pidiendo, su posición frente a la mujer. No olvidemos que puso a una mujer hace muy poco en los puestos directivos vaticanos. ¿Cómo va a ser el rol de la mujer en este siguiente papa? Su oposición frontal a la eutanasia y al aborto. Su posición ambigua frente al matrimonio de personas del mismo sexo. Hablaba de unión, nunca les llamó matrimonio. Y sobre todo, Jenny, ya están empezando las profecías de que este papa, pues el siguiente va a ser el papa negro, pues este papa indica la segunda venida de Jesús, y un montón de cosas más que ya sabes que las redes sirven para eso. Sí. Pero lo que sí es que dio un cambio radical a lo que estamos acostumbrados y a tener posiciones que quizás no lo vemos muy frontal de parte de alguien como la figura que él representaba, un papa. Bueno, ahí el dicho ese de que cuando tú entras en la iglesia, en el Vaticano, lo mejor que puedes hacer es botar tu reloj. El tiempo ahí no se mide, la iglesia no mide los tiempos de ellos como nosotros. Ahora el funeral, de verdad, cómo serán lo que serán los ritos, ¿no? Porque realmente él dijo, yo escogí el nombre Francisco propio por la vida de San Francisco, ¿no? Así es. Así es que eso será de ver, pero de lo que se está hablando seguramente seguirán con los ritos normales. Aunque sí, han dicho que hoy a las 8 de la noche, pues anunciarán, lo trasladarán ya el cuerpo hacia lo que es la basílica, ¿no? A la basílica. Ahora, exacto, veremos cuáles serán las próximas cosas que se harán, sobre todo en cuanto al funeral, y después que será lo importantísimo en la escogencia del nuevo papa, que no es una cosa de poco, es bien importante, sobre todo en este momento. Ver la Iglesia Católica es bien importante en Roma y en todo el mundo. Nosotros latinoamericanos, porque yo estoy aquí, vivo aquí desde hace más de 28 años, pero soy siempre panameña, y yo les decía que en realidad nosotros latinoamericanos somos muy católicos tanto. Sí, así es. Jenny Lee Martínez, Rachel, gracias. Placer, Jenny Lee. Como siempre. Nuevamente verte. Agradable verte. Buen día. Un abrazo a distancia. Gracias.